Amigos, la espera terminó. Atravesando estas puertas hacemos entrada oficial en la base de operaciones de Go Hollywood, de la meca del cine, donde muchos sueñan con convertirse en estrellas y muy poco lo alcanzan. ¿Cuántas historias hay en sus calles, teatros, mansiones y en los foros de sus emblemáticos estudios, donde sus actores vivieron romances, escándalos, entre otras tantas cosas? Nosotros acá haremos un interesante recorrido por esa historia. Y como para luego estar de ¿qué tal si nos sumergimos en los curiosos orígenes de este lugar? Cuando no era más que un punto ínfimo en la geografía del que nadie sabía nada. Esos 79.5 kilómetros cuadrados que hoy le conforman, ni en sueños eran las dimensiones de aquel sitio de humildad campesina al que el matrimonio Wilcox diera nacimiento a finales del siglo XIX al adquirir en 1887 las 49 hectáreas al promotor inmobiliario H.J. Whitley y que luego llamarían con el nombre de Hollywood gracias a una vecina propiedad que conociera en Illinois, la señora Daida Wilcox. En principio, lo dividirían en parcelas y las pondrían a la venta asegurándose que quienes la habitaran fueran familias respetables y de principios, que garantizaran una vida apacible y armoniosa. Este bucólico lugar es recordado por su belleza natural, donde resaltaban la inmensa variedad de flores, los viñedos y plantaciones de naranja y cebada. Para 1903 se estableció como municipio y ya para 1910 se fusionó con la ciudad de Los Ángeles. Por estas fechas, un vertiginoso cambio la aguardaba, pues muchas compañías, escapando de la encarnizada guerra de patentes, una competencia mafiosa y en búsqueda de un clima que permitiera filmar todo el año, mudaron sus operaciones de la costa este a la costa oeste, a Los Ángeles y muy concretamente a Hollywood. Y no precisamente fue muy calurosa la recepción a la gente de cine en el lugar, porque sus habitantes no entendían el comportamiento de este tipo de personas. Les resultaban extraños, escandalosos y desordenados, por lo que no tardaron en tildarlos de indeseables, negarles acceso en hoteles, hosterías o comederos. Mucho era lo que las cosas iban a cambiar en aquel sitio, donde incluso también se prohibió la instalación de cines. La presencia y filmación en estas tierras del mítico director D.W. Griffith hizo que inmediatamente se dirigieran las miradas a Hollywood y se instalaran en principio la Nestor Film Company y la Centaur Film Company, para luego seguirles la Paramount, Warner Bros., RKO y Columbia. Ya no había marcha atrás. Como en otrora lo hiciera la fiebre del oro, un ejército de personas de diferentes profesiones e intereses, visionando oportunidades, tomaron lo mucho o poco que tenía, abordaron el primer tren y se dirigieron a esta tierra prometida con la esperanza de hacer negocio o conseguir un empleo. El comercio, junto a la demografía, crecieron. Tiendas, restaurantes, bares, cafeterías, panaderías y hoteles comenzaron a proliferar. Y de estos últimos, destacó uno en particular, el Hollywood Hotel, creado por el ya mencionado H.J. Whitley en 1902 como un estupendo negocio ante la gran demanda de hospedaje de los recién llegados. Esta edificación de estilo misión californiana tendría un entrañable papel en esta historia, porque se convirtió en refugio de muchos actores heredados del teatro, jóvenes aspirantes a hacerlo y técnicos que buscaban tan solo una oportunidad para consolidar sus sueños. En este lugar, bajo la regencia de la estricta Margaret J. Anderson, vivió su crecimiento de 16 habitaciones a 250 en tiempo récord, además de una opulenta reforma que invitó a importantes productores y directores a tomarlo como su primera residencia antes de construir sus lujosas mansiones. Se le recuerda en especial por los mágicos bailes de los días jueves en su salón comedor, en cuyo techo estaban pintadas estrellas con los nombres de aquellos que ya habían alcanzado la fama y habían sido huéspedes de sus instalaciones.
Al adquirir esta propiedad, el señor Charles E. Toberman, para su demolición y una reconstrucción más moderna en 1940, las limitaciones de material durante la Segunda Guerra Mundial truncó todos los planes, siendo finalmente demolido en 1956 para edificar la Asociación Federal de Ahorro y Préstamo, un centro comercial y estacionamientos. Esta área fue remodelada nuevamente en 2001 para crear el Hollywood and Highland Center, donde está emplazado el célebre Teatro Dolby, sede oficial de los premios de la Academia. Pero esa es otra historia. Durante ese primario crecimiento en la zona, mientras se sentaban las bases de lo que llegaría a ser una gran industria, simultáneamente esos hoteles y otras edificaciones comerciales comenzaron a surgir como hongos decenas de graneros o invernaderos donde se instalaban decorados y programaban filmaciones de estas nacientes compañías, o también foros abiertos que alcanzaron monumental presencia en el paisaje de aquel sencillo lugar. Célebres fueron entre 1910 a 1930 la Babilonia de Griffith para Intolerancia o el Bagdad de Raoul Walsh para El ladrón de Bagdad. El extravagante exotismo de estos decorados pretendía gritar al mundo: ¡Hey, aquí estamos! Y el mundo entero está aquí. Y de ese exotismo también surgió la idea en arquitectos como Sig Grauman crear edificaciones como el Teatro Egipcio y el Teatro Chino. Particularmente famoso este último cuando se inició la tradición de plasmar las huellas de las estrellas en el pavimento luego de que Zorro, el pequeño perrito de la famosa Norma Talmadge, por accidente corriera por el cemento fresco durante su construcción. El vertiginoso crecimiento de Hollywood contrajo también la apertura a la venta de parcelas para condominios, siendo una de ellas Hollywoodland, quien erigió en Hollywood Hills su inmenso letrero de 13,7 metros de altura por 106,7 metros de longitud en 1923 como campaña publicitaria para la venta, pero que terminaría siendo la guinda del helado para exhibir a Hollywood como el centro de la industria. En 1949 decide la Cámara de Comercio retirarle el land para que no se refiriera únicamente a la zona residencial, sino también a la comunidad entera. El paso del tiempo debilitó la básica estructura de madera hasta dañarle gravemente, y no fue intervenido sino hasta 1978, cuando la estrella de rock Alice Cooper inició un movimiento para recuperarla. Esta vez se reconstruiría en acero, cobrando un mayor tamaño al anterior. Desde entonces hasta la fecha, solo se le ha restaurado la pintura blanca en el 2005. La exponencial proyección le permitió a Hollywood reconocimiento a nivel internacional gracias al nacimiento del Star System que propiciaron figuras como Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Chaplin, Gloria Swanson, Tom Mix o Valentino, quienes a su vez enriquecieron a casas productoras que ahora se disputaban la hegemonía en opulenta presentación corporativa durante el desenfreno de los 20. El fanatismo de las masas los lleva a querer saber más de sus estrellas, y grandes son las oleadas de quienes ahora ven en Hollywood un destino turístico mágico para conocer los estudios, restaurantes, hoteles y las mansiones de las estrellas. El lenguaje silente había sido ya dominado a la perfección, generando joyas fílmicas memorables, pero un cambio radical en la producción aguardaba en puertas. El arribo del sonido propició la remodelación casi que inmediata de los foros de filmación, dejando detrás aquellos viejos graneros forrados en tela por inmensas estructuras herméticas, insonorizadas y equipadas de iluminación eléctrica. A la par que esto se llevaba a efecto, una auténtica cacería de brujas colocó ante el micrófono a actores y actrices para saber quién tenía voz y quién no. En el proceso, muchas estrellas dejaron de serlo, pocas se reafirmaron en pantalla y nuevamente Broadway fue cantera de nuevos talentos. Evolucionaba así la industria, dejando para el recuerdo el último resquicio que hacía del cine un juego, una aventura. Ahora no había cabida a improvisaciones o errores, maduraba como industria. En medio de la locura del periodo de recesión, Hollywood, con sus bajas y altas, pudo mantenerse en pie cuando el resto de las industrias colapsaban. A su favor, intervino el carácter de escapismo con el que el público le vio ante un panorama miserable. Musicales, comedias y dramas resultaron paliativos, y en medio del creciente desempleo no dejó de ser una alternativa válida para poder trabajar. Ahora bien, los cambios no finalizaron aquí.
Ante la crisis era irremediable que las miradas de la prensa y de la opinión pública se enfocaran en la vida de excesos de la ciudad del Oropel y muy en particular la de sus estrellas. El momento exigía mesura y cordura, por lo que ya no se aceptaría no solo el derroche de lujos en medio de la pobreza de tantos, ni escándalos como los vividos en su momento por actores como Fatih Volkov o Clara Bow, o casos tan terribles como el del director Desmond Taylor durante los locos años 20. La opinión pública ya sabía de las lujosas fiestas del Coconut Grove, las orgías en el Jardín de Alá, y el cine no contaba con ninguna regulación que contuviera el excesivo realismo y erotismo con el que cada vez se acompañaba la narrativa fílmica. Fue entonces que el gobierno americano designa en William Hayes, ex jefe de correos, la responsabilidad de redactar y velar en su cumplimiento de un código de producción al que cada casa cinematográfica debía ceñirse si quería seguir en el negocio. En él, el sexo, groserías o las drogas eran totalmente excluidos, mientras que el alcohol, la violencia y la crudeza eran duramente controladas. Las cabezas de cada estudio firmaron el pacto e impartieron las órdenes respectivas a cada equipo de producción. Fue entonces que el discurso de sus historias se volvieron más ejemplarizantes, exaltando los valores patrios y de familia, generando un periodo que se extendió por 2 décadas más de films maravillosos que conformaron lo que conocemos como la Edad de Oro de Hollywood. Interesante, ¿no es así? Espero hayan disfrutado toda esta travesía por la historia de Hollywood tanto como yo. Y aquí los aguardo en una próxima ocasión para que sigamos indagando por tantas curiosidades e interesantes anécdotas de este famoso punto del mundo llamado Hollywood.